Hola, hola, queridos estudiantes, ¿cómo están? Soy su maestro Dieter Caguana Quispe del área de física para el curso de sexto de secundaria. Lo que vamos a realizar hoy es estudiar la electrodinámica, pero a través de una experiencia. Ponte cómodo, ¡comenzamos! La electrodinámica básicamente consiste en que tenemos que visualizar, es decir, observar a través de señales. En la electricidad, por ejemplo, lo podemos observar a través de lo que son los focos colgados en los postes en nuestras viviendas. También podemos observar más miniatura en la electrónica, es decir, en los cargadores de los celulares, en los cargadores de nuestros laptops y de diferentes equipos tecnológicos. Para eso vamos a utilizar nuestros materiales de laboratorio de física y algunos dispositivos electrónicos. Para que se entienda mejor, realicemos la siguiente experiencia. Bien, estudiantes, lo que vamos a hacer ahora es utilizar los materiales distribuidos por el Ministerio de Educación, lo que son los kits o el kit de electricidad. Básicamente que es un tablero donde vamos a ir armando todos los circuitos electrónicos que están en nuestro maletín. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Como pueden observar acá, tenemos un switch, lo que es para apagar y encender. Lo que tenemos acá son los capacitores electrolíticos, ¿ya? Almacenan energía en forma de campo eléctrico. Y tenemos un potenciómetro, lo que hace es evitar el flujo de los electrones. Evita el flujo de los electrones. Entonces vamos a ir colocando en sus posiciones respectivas. Cosa de que el circuito siempre sea cerrado, porque si está abierto no hay flujo de electrones. Entonces necesita la supervisión de tu maestro o maestra. Y este bombillo lo que me va a hacer es visibilizar el flujo de los electrones justamente, que no tiene polaridad. Es básicamente lo que es en el uso de la electricidad. Colocamos en su respectiva posición y vamos a utilizar nuestro potencial eléctrico, lo que es el voltaje, un voltaje continuo. Y lo que estamos haciendo es aquí utilizar nuestro tester digital y nos está mostrando una entrada de 5.05 voltios continuos, ¿ya? Pero se está transformándose de una electricidad alterna. Entonces acá están nuestros conductores, ahí está, y el negativo respectivamente. Entonces aún esto no está funcionando. Lo que vamos a hacer es cerrar con un circuito. Este es un conductor como un cable, ¿ya? Entonces va a conducir electricidad. Ahí está, se cierra el circuito, pero había estado encendido el switch, ¿ya? Entonces esto es para apagar, encender. Deja pasar los electrones. En este momento está dejando pasar los electrones. ¿Qué es lo que se quiere observar? Lo que se observa es que está iluminando ya el bombillo. Pero ¿cómo detectamos que hay flujo de electrones, que hay campo eléctrico aquí? Utilizando justamente lo que es el amperímetro. Lo que mide es la cantidad de electrones que circulan en un determinado tiempo. Ya, entonces sacamos este conductor. Y recuerden que este amperímetro lo que hace es medir en serie, en todos los circuitos en serie. En cambio, el potencial eléctrico, el tester, para medir voltaje en paralelo. En paralelo y el amperímetro en serie. Cerramos y tengan cuidado con la polaridad de este amperímetro porque se puede ir dañando, ¿ya? Entonces, ahí está. Nuevamente se cierra. Y aquí lo que observan es una cantidad de carga, de corriente. Esa corriente, como les decía, en este momento está midiendo aproximadamente 200 miliamperios, es decir, 200 la cantidad de carga en un determinado tiempo. Esta cantidad de carga está ingresando en un segundo, ya en un segundo. Ahora, bien, ¿cómo observamos de que va a haber flujo electrodinámica? Vamos a variar con el potenciómetro. Miren,
es decir, en ese momento hay buena cantidad de carga, se va a observar lo siguiente. A través del bombillo, que va a disminuir su carga, su intensidad, pero también eso tiene que disminuir. Ahí se observa recién a través de señales, es decir, de los bombillos o de un instrumento de medida, la electrodinámica, lo que es el flujo de los electrones. Ahí está. Entonces disminuye poca cantidad de carga, porque está evitando el paso de los electrones, el potenciómetro. Aumentamos, es decir, disminuimos la resistencia, ¿ya? Entonces ahí se observa que existen flujo de electrones en mayor proporción. Entonces se observa con un amperímetro y un bombillo eléctrico. Bien, una vez que se observa el movimiento de las cargas, lo que podemos hacer es realizar diferentes medidas en este mismo circuito, aprovechando. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuestro multímetro y medir su voltaje. ¿Ya? Aquí vamos a medir el voltaje, pero disminuyendo. ¿Cuánto está midiendo allá? Aproximadamente está una cantidad de voltaje. Momento. Allí. O aquí, como es tierra común, recuerden que es común la tierra, y vamos a ir observando. Esto tiene que ir disminuir, ¿no? Entonces vamos bajando el potencial eléctrico, el amperímetro, el amperaje baja, el potencial baja, la intensidad baja. Entonces hay menor cantidad de flujo de electrones, ¿verdad? Entonces se observa digitalmente y analógicamente, ¿no es cierto? Está evitando el flujo de los electrones. Este potenciómetro, que es básicamente una resistencia que evita el flujo de los electrones, ¿ya? Entonces podemos ir disminuyendo hasta una cantidad mínima y aumentar. Entonces esto es lo que ocurre en todos los equipos electrónicos, industriales, en la vida cotidiana, en las máquinas, en los motores, ¿ya? Entonces de esa manera se puede ir realizando las medidas con un multímetro, un amperímetro, y utilizando lo que son básicamente los dispositivos electrónicos que solamente debemos utilizarlo en nuestro laboratorio, ¿ya? Ahora lo que vamos a realizar es utilizar, porque la electrodinámica es muy amplio, vamos a utilizar en algo electrónico que tienen dispositivos más diminutos, más pequeñitos, ¿ya? Más pequeños. Aquí lo que tenemos es una LED, una luz LED, una resistencia, un potenciómetro y un motor continuo, ¿ya? Lo que va a hacer esto es a través de un señal que es ya no un bombillo, sino es una luz LED, ¿ya? Me va a mostrar si existe o no existe flujo de electrones y hay cantidad de movimiento de cargas. También este motor lo que va a hacer es, como crea campo magnético, entonces también va a disminuir el campo magnético gracias al potencial eléctrico, siempre al potencial eléctrico. Bien, vamos. Ahora lo que vamos a hacer es utilizar nuestra fuente, que es el potencial eléctrico. Tengan cuidado siempre con las polaridades, estudiantes. Ya, entonces aquí no estamos utilizando un switch directamente, ya está funcionando nuestro circuito, ¿ya? Entonces ahí está. Lo que tiene que hacer, lo que se tiene que observar en esa experiencia es que disminuya o aumente la iluminación, la intensidad de este LED, y automáticamente esto también va a disminuir su velocidad, su movimiento, sus revoluciones, ¿ya? Entonces veamos, vamos aumentando y hay mayor revolución porque me indica el LED que existe mayor cantidad, mayor flujo de electrones, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto? ¿Y cómo medimos esto? También podemos utilizar el amperímetro y nuestro multímetro o tester, ¿ya? Ir midiendo.
Acá, por ejemplo, ¿cuánto de voltaje está ingresando? Tierra común. Vean, 4.93 voltios. Y en este punto $4.90. Ya, entonces agarramos de esta manera y vamos disminuyendo. Vean, el potencial eléctrico va disminuyendo, la intensidad de iluminación del LED también va disminuyendo, ¿verdad? Hay cambio de velocidad del motor también. Ya. Eso es en cuanto al uso de la electrónica. Ya, es en cuanto al uso de la electrónica. ¿Qué estamos utilizando? Son materiales ya que ustedes lo pueden ir consiguiendo en una tienda de electrónica o reciclando, ¿no? Reutilizando para evitar la contaminación. Lo que es un potenciómetro, una resistencia, una luz LED que tiene polaridad y un motor, ya que lo podemos ir adquiriendo de diferentes formas. La experiencia de hoy fue muy interesante, ¿verdad? Entonces lo que tienes que hacer siempre es utilizar los conceptos de la electrodinámica, es decir, el flujo de los electrones que existen, observando, como mencioné, en nuestra comunidad, en nuestras viviendas, en nuestras zonas y barrios que existen dentro de nuestro estado plurinacional. Entonces, para que se observe este fenómeno que es fenómeno físico, siempre utiliza estos conceptos adecuadamente, utilizando nuestros instrumentos, que son el tester, el amperímetro y los dispositivos electrónicos, teniendo en cuenta y cuidado lo que es el manejo del potencial eléctrico, porque es alterna y las continuas, porque algunos dañan y algunos tienen mayor cantidad de flujo de electrones. Vieron que es muy importante el tema de la electrodinámica gracias a esta experiencia. Bien, para que sigas construyendo tus conocimientos de la física, que es un fenómeno muy amplio, te invito a que sigas revisando los textos elaborados por el Ministerio de Educación. Conmigo, la siguiente. Chao, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.